Claro que sí, todos atentos. 8:42 a esta hora de la mañana, pues como les decía, saludo al profe Ángel Pérez y a Miguel Ángel en un conversatorio con este artículo, por ahí lo estuve leyendo, profe. Más vale, porque si no, Sí, ¿cómo hacemos? informarme un poquito. Nace una estrella. Marta Nausman, capacidades y educación. ¿Cómo es el contexto? Y pues leí algunos temas, pero quisiera que ustedes empezaran el conversatorio. No, el autor, por favor, Ángel. No, mire, yo si algo valoro del esfuerzo de Miguel Pardo y de Andrés Cubides y de Armando, Heidi y otros que están al frente de este grupo educativo en Bogotá, es su esfuerzo por la calidad de la educación. Yo creo que eso, por la calidad de la educación oficial. Y eso no se puede perder y yo creo que eso es parte de la lucha sindical, o sea, porque allá en medio de lograr un pleno bienestar para los docentes y unas condiciones de trabajo respetables y dignas, allá también en el fondo están los niños y los jóvenes y familias de bajos recursos normalmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de la educación, ahí hay unas discusiones muy interesantes. Si es una calidad, por ejemplo, para el tema laboral, o si es una calidad para el tema represivo y para el tema de que la autoridad funcione, o si es una calidad pensando en el ser humano y en el desarrollo integral de ese ser humano. Y entonces yo digamos, de todas esas discusiones que hay sobre calidad, yo me quedo con esta última, una educación pensada para el ser humano. Y hay una serie de filósofos y de gente muy importante que ha pensado ese tema a nivel del mundo y que la educación en Colombia pues tiene que estar ligada a esas discusiones. Entonces, por ejemplo, yo tengo una frase muy bella de la filósofa española Adela Cortina que dice que una sociedad organizada con un sentido ético, con valores y demás, sale mucho más barata que una sociedad represiva, claro, llena de militares y digamos, y una sociedad de miedo, donde de entrada, pues cuando hay autoritarismo y miedo, jamás podrá haber justicia social, por ejemplo, porque eso quiere decir que algo anda mal en esa sociedad. Y entonces, Marta Nussbaum vino a Colombia hace cerca de 3 años y la Universidad de Antioquia le dio un doctorado honoris causa, y ella, yo invito a leer, es un muy buen artículo, hay que leerlo, porque la Universidad de Antioquia, ella tradujo y puso en español su disertación. Y entonces la gran preocupación de Marta Nussbaum cuando vino a Medellín fue, oiga, ¿cómo es posible que por este tema económico cada vez las ciencias humanas, el arte, las áreas recreativas, pues prácticamente las sacamos del sistema educativo? Y claro, si ustedes miran, los sistemas de evaluación van ligados, o sea, van, como eso no entra, eso no se evalúa y entonces eso no le importa a nadie. Y llegamos a un extremo que me parece ahora muy importante ligarlo, y es la frasecita que, entre comillas, expuso la vicepresidenta, Marta Ramírez, al decirle a una serie de mujeres en Medellín, jóvenes, que para qué estudiaban sociología o psicología. Que eso no se necesitaba en el país, que eso eran carreras mal pagas y que lo que deberían era estar pensando seguramente en unas opciones más técnicas. Y claro. O más domésticas, porque con ese pensamiento regresivo. Sí, pero lo que yo quisiera destacar acá es que de alguna manera hay una lucha contra el humanismo, contra la necesidad de que tengamos unas profesiones que hagan que los seres humanos piensen no desde el sentido única y exclusivamente individual, sino desde la sociología, desde lo emocional, desde lo socioafectivo, que son cosas tan importantes en la formación de los seres humanos. Y entonces mi invitación, obvio, es que claro, no perdamos el foco de que el maestro tiene que estar trabajando en el aula y que está trabajando con los niños, pero que ese maestro, y en la unidad de los maestros, 320.000 docentes, en el fondo lo que nosotros tenemos es cada vez que luchar por cómo ayudamos a formar buenos seres humanos, una formación integral que digamos que en el fondo tengan la idea de que aquí hay una discusión profunda sobre justicia social, sobre inequidad, sobre cómo hacer mejor democracia, y que entendamos todos que el sistema capitalista por sí mismo nunca va a lograr, si no hay unas intervenciones del Estado y de la sociedad,
unas condiciones de calidad de vida asociadas sobre todo fundamentalmente a la gente con mayores necesidades, a la gente que requiere programas de inclusión, a la gente que de alguna manera el sistema la hace a un lado y que una vez la hace a un lado no hay manera de recuperarla, porque cada vez la hunde más. Si no actúa desde atrás una condición de seres humanos que de alguna manera nos dice, oiga, esto no puede ser así, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, y claro, y ahí entra el tema educativo. O sea, en estas últimas discusiones entra el tema educativo y entra el docente como un profesional que en mi opinión nadie lo podría superar en humanismo, en el sentido de ayudar a que esta sociedad, cada vez la condición humana prime sobre otras condiciones. Por ejemplo, sobre la ganancia, sobre la utilidad. Ese utilitarismo en que nos tiene, digamos, un capitalismo voraz. Sobre ese tema individualista. Sí. Bueno, yo creo que hay varios asuntos. Yo estoy de acuerdo con que evidentemente aquí hay una persecución contra las ciencias humanas, las ciencias sociales. Y eso se ha reflejado en toda esta discusión que tenemos hoy en el marco de la memoria histórica. Es decir, primero que no haya memoria, que este país se diga el director de memoria que no hubo conflicto, pero sobre todo que hablábamos en la sesión pasada, la intencionalidad de quitarle el carácter de ciencia social a la historia y relevarla por competencias ciudadanas. Entonces, fíjense que aquí tenemos una circunstancia interesante, mi apreciado Ángel. El tema es que para nosotros, en efecto, la escuela sí tiene un propósito, tiene que contribuir al fortalecimiento de los valores, de la ética, pero esa es una función que es, digamos, que se comparte con otras instituciones de la sociedad, como es el caso de la familia, e incluso las iglesias y los partidos políticos, etcétera. Sin embargo, la escuela juega un papel muy importante en ello, pero en la última buena parte de las décadas se ha tratado de que la escuela es la que tiene que resolver el tema de los valores, cuando no ha tenido en la escuela la responsabilidad de todo el conflicto, por ejemplo en el caso de Colombia, pero sí además lo padece y es víctima, razón por la cual estamos saliendo muy fuertemente por el derecho a la vida. Y eso es un mensaje muy fuerte para el país y para el mundo, que el Magisterio de Colombia salga, ¿sí?, a hacer 48 horas de paro por el derecho a la vida. El conocimiento es universal y tiene unos objetivos, y la única institución, que es la escuela, no asume el tema del conocimiento, es decir, de la apropiación y de la generación de conocimiento más avanzado para el desarrollo de la nación y para el bienestar de la población, como decimos los trabajadores, pues ninguna institución lo va a hacer. Entonces, creemos que son las dos cosas, porque en un tiempo se ha planteado que busquemos formar buenos ciudadanos, estamos de acuerdo, pero necesitamos también hacer muy buenos ingenieros, muy buenos médicos y por supuesto generar muy buenos científicos. Y eso es lo que cuesta, es decir, las dos cosas cuestan, pero cuesta mucho, ¿sí?, tener una masa crítica, ¿sí?, de técnicos, de tecnólogos, de bachilleres, de profesionales y científicos de alto nivel que, apropiándose del conocimiento más avanzado, desarrollen el país y el bienestar de la población. No hacerlo es seguir estando rezagado, ¿sí?, frente al desarrollo, es atraso de la población, pero sobre todo se pierde la independencia en el país que dependa de otro para hacer las cosas, que en el fondo es lo que es la tecnología, para hacer las cosas con base en ciencia, teniendo en cuenta la ciencia, el desarrollo de la ciencia básica, pues nos complicaría. Entonces yo creo que aquí hay que subrayar los dos asuntos. Y en ese orden de ideas, el conocimiento es universal y por eso la relación que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, si no hay maestros para los niños en primaria, en música, pues no se desarrolla la aptitud matemática, que es una relación que hace mucho tiempo, y lo hemos repetido aquí, hay una relación enorme
entre la música y la aptitud matemática, y eso es un descubrimiento de las universidades alemanas desde hace más de 40 años, y nosotros todavía diciendo que para ahorrar una platica hay que hacer competencias en matemáticas, pero de relegar el tema de la educación artística, que en eso pues coincidimos. Sí. Miren que gran parte de la discusión de Marta Nussbaum se origina en una discusión del Premio Nobel Amartya Sen, que se pone a medir y hacerle seguimiento a una serie de países que crecen su economía, crecen su Producto Interno Bruto, pero que mantienen una gran cantidad de injusticias sociales internamente. Es muy parecido a lo que nos ocurre en Colombia aquí en los últimos años, que hemos crecido indudablemente, pero seguimos manteniendo una gran cantidad de gente en pobreza y con otras cosas. Digamos, es que a veces la condición de ser pobre puede estar muy marcada, pero a veces otras condiciones de exclusión son más duras quizás. Y en un país como el nuestro, esos problemas empiezan a surgir y a ser muy duros. Entonces, por plantear temas como este, hoy los jóvenes con 14, 15, 16, 17 años se mueven en unas condiciones sociales muy difíciles, digamos, el tema del microtráfico, el tema de la pobreza, el tema de la inequidad, pero también unas formas de violencia que lo rodean y que casi que a nivel familiar y en su entorno lo van situando, lo van sitiando al muchacho, y entonces obviamente ahí tiene en esos muchachos una serie de problemas emocionales, de problemas socioemocionales, que hacen que cada vez la educación requiera más profesionales como psicólogos. Y cuando uno mira y dice, oiga, un orientador por cada 750 estudiantes, pues eso ya es una barbaridad. Cuando eso es en Bogotá. Sí, porque hemos logrado bajar de 1.200 a 650, sí, pero eso es una barbaridad en el país, ¿no? Sí. Y entonces, pues unos datos terribles. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de los Andes en los municipios PD, o sea, los 160 municipios que se supone son los más pobres y los más violentos de ese país, encontró que los jóvenes, cerca del 50, el 43% tenía problemas de depresión leves, pero el 27% tenía ya problemas de depresión intermedios, y severos el 10%. Y allá no hay un psicólogo, en todos esos municipios no hay un solo orientador. Sí. Pero sin embargo tenemos una presidenta y una serie, porque esto que expresa la vicepresidente, en gran parte un sector de la sociedad colombiana lamentablemente sostiene, oiga, ¿usted para qué estudiar sociología, psicología, o para qué estudiar una cosa de arte si eso no da plata, y además usted va a ser un desempleado, y además eso no contribuye en nada al crecimiento de esta sociedad? Y entonces claramente, como lo ha planteado Miguel, pues un ser humano muy bien formado de manera integral, un ser humano que, como plantea Marta Nussbaum, que tenga la libertad de elegir qué hacer y qué ser, y además lo quiera. Y yo le digo a los muchachos hoy, oiga, puede que estén sobrando abogados, o que estén sobrando médicos, que estén sobrando psicólogos, pero si él quiere estudiar eso, y si esa es su decisión de vida, su proyecto, pues será un extraordinario profesional, a que una familia y otro le esté diciendo, oiga, no estudie psicología porque es que están sobrando psicólogos. O sea, cuando en primer lugar sabemos que no sobran, y en segundo lugar sabemos que cada vez los vamos a necesitar más, porque los problemas de la sociedad cada vez son más nuevos. O sea, los problemas emocionales, socioafectivos y de otra índole que tenían los jóvenes hace 50 años son diferenciados a los que tienen ellos hoy, y ellos hoy requieren más ayuda, más colaboración, más orientación, y obviamente una escuela que entienda que les brinda oportunidad y que les tiene que dar información, pero que también les tiene que dar un soporte más allá del tema educativo. Yo creo que ahí es fundamental lo que tanto se ha hablado últimamente, que sí, excelentes profesionales, gente muy avanzada a nivel académico, intelectual, pero si no son seres humanos en todo el sentido de la palabra, no podremos construir una mejor sociedad. No, me tocaba a mí, pero bueno. No, y seguir en una cosa que hemos insistido, y es que en Colombia y
yo creo que en Bogotá también se cumple plenamente, y es que tal vez este es un país de los más difíciles para funcionar, para que el sistema educativo funcione y logre metas. Es que los indicadores de Colombia son excepcionales. Uno cuando ahí mira y dice, oiga, una sociedad que en cerca de 30 años logró desplazar más de 8 millones de personas, una sociedad... 2 países centroamericanos. Mire lo que ocurre en Bogotá, cerca del 50% de los bogotanos son propietarios, quiere decir que el otro 50% de bogotanos viven arriendo, vive movilizándose por la ciudad. Y la otra cosa, el otro dato con el cual insisto mucho, porque lo tienen que tener la escuela, es que cerca del 37% de las madres son madres solteras, cabezas de hogar, que viven con salario mínimo o menos. Entonces yo, Miguel, cada vez que nosotros decimos, oiga, es que la educación tiene que apoyarse en la familia, en otras instituciones, yo a veces digo, creo que partimos de un supuesto falso. Es que en Colombia casi que la educación y las escuelas y los maestros estamos solitos, ¿sí? Solitos enfrentando los mayores... Y el Estado nos deja a nuestra suerte, ¿no? Los mayores problemas de una sociedad, pero también yo digo, madre, aquí hay un reto muy interesante, y es que a la educación nos toca pensar cómo trabajamos en equipo los maestros, que no es un maestro heroico, sino que son 50, 60 maestros que se ponen de acuerdo en un proyecto educativo y que tienen que entender que hay que salir a trabajar con los padres de familia, que hay que salir a trabajar con el entorno y que hay que trabajar al interior. Sé que es un reto y que desde aquí uno es fácil y plantearlo y demás, pero claro, también a su vez sostengo que aunque hay que hacer un gran esfuerzo de apoyo externo, tal vez los maestros colombianos son los que más difícil la tienen en América Latina, y los maestros colombianos son los que más retados están, y por eso los maestros colombianos son tan buenos, tienen que ser tan buenos, y yo sí creo que la gran mayoría de maestros en Colombia son tremendamente responsables, trabajadores, y que al contrario, cuando yo miro todas estas marchas por todo el país y especialmente las de Bogotá y veo a los jóvenes con los eslogan participando, digo, apoyando. Oiga, aquí de alguna manera hay una contribución muy importante a la educación pública. Cuando veo que esta ciudad ha sido capaz de elegir gobiernos alternativos y que esta ciudad es cada vez menos de derecha, yo digo, ahí hay un proceso de educación, de formación ciudadana, política y humana, que en algo contribuye. Y por eso soy tan optimista, y por eso yo creo que hay que, de alguna manera, desde aquí decirle, maestro, su trabajo es duro, pero estamos haciendo una gran labor y hay que seguirla haciendo. Y la única condición de progreso y desarrollo social es el tema educativo y la labor profesional de los docentes. Por eso es tan importante ser docente en este país. Bueno, yo insisto en lo siguiente, el carácter universal del conocimiento. Sí, yo creo que este es un problema clave, es decir, las ciencias humanas, las ciencias naturales, eso no hay divorcio. Lo que pasa es que son asuntos nuestros que las hayamos organizado en diferentes disciplinas. Penería con una nota muy alta en ética, pero se nos caen los puentes. Entonces, por falta del conocimiento propio y específico, y eso creo que hay que resaltar. Sin conocimiento avanzado, tampoco la sociedad se desarrolla y la población se muere en materias de salud por asuntos básicos. Volveríamos a otros aspectos, a otros asuntos en la época en que se moría la gente aquí bueno, ocurrió a mi hermano mayor a los 2 años, que murió pues por falta simplemente de antibióticos. Entonces digamos que ese es un aspecto que quiero resaltar. 2, el insistir en que si no hay inversión no hay forma de hacer buena educación. Entonces, ligando todas las cosas, pongo el ejemplo de la discusión que tenemos con el gobierno en el tema de la modificación favorable de los parámetros, que no la estamos poniendo solamente en el número de estudiantes por grupo, ¿sí?, sino la estamos enfatizando en el tema del preescolar, la inclusión y la primaria, como ya lo observamos aquí. Es que es un horror que en un país los niños de preescolar y primaria no tengan derecho a tener maestros de educación artística, de educación física, de tecnología, de informática, de segunda lengua y orientador escolar. Es decir, por eso nosotros estamos diciendo, ese 1.0 que suena tan terriblemente, es una agresión a los niños y niñas de Colombia, ¿sí?
que no solamente en preescolar y primaria vaya el titular de curso, y nosotros hemos dicho hoy, aunque suene, debe por lo menos haber una relación de 1.6, pero en el fondo entre esos dos números hay una disputa, y es si es el derecho de los niños a tener 8 años de desarrollo humano, 3 de preescolar y 5 de primaria, en unas condiciones que le permitan fortalecer el proyecto de vida, con maestros especializados en esas áreas, y con el esfuerzo también de un maestro bien formado, que lo tenemos, y heroico. Los héroes sí existen, somos todos los maestros, pero especialmente digo que son los maestros de primaria y preescolar, y en ese orden de ideas es de la discusión sobre la relación en materia de fortalecer el tema de la financiación, con a qué destinar los recursos, porque aquí había ocurrido caso en que hemos tenido recursos y tampoco los hemos destinado como corresponde. Entonces, ese es el otro aspecto. 3, el tema de las declaraciones de la viceministra. Comparto el horror, pero es que el horror tiene más desproporción aún. De la vicepresidente, la vicepresidente, perdón, porque tenemos hoy al primer país, estamos en el ranking de los primer país del mundo en corrupción, en los 2 o 3 de distribución, de la mayor distribución desigual de la riqueza, ¿sí? Y en un desplazamiento y un proceso de violencia, de resurgimiento de la violencia enorme. Y esta señora sale como matador, como el genial matador, el caricaturista, con un catalejo mirando a Venezuela, cuando tenemos toda esta situación. Finalmente, por eso, y decir estas cosas en medio de esto que acabamos de señalar, el impacto que se tiene en los hábitos de los chicos, y a unos días, porque el próximo 26 es el día del docente orientador escolar, eso no causa sino escozor, pues, en los maestros y maestras. A propósito, la próxima semana vamos a hacer nuestro cuarto conversatorio sobre el tema de la defensa de la educación escolar, de la orientación escolar, y insistir en una cosa. Nosotros, y creo que coincidimos todos, creemos que la nación se construye sobre la base de la materialización de los derechos fundamentales y humanos, es decir, el derecho a la educación, a la salud, al trabajo digno, a la diversidad, al medio ambiente, a la paz, a la defensa del patrimonio público, todo esto que hemos sostenido y que hoy es la razón de esa movilización social que por fin en Colombia se está desarrollando y está creciendo, ahí sí, en proporciones geométricas y no solamente matemáticas y sociales. Listo, ya algo para cerrar. Sino decir que la escuela, los maestros, el conocimiento y en general toda la labor educativa es en esencia una lucha por la vida, no por la muerte. En esencia es una lucha por la justicia social, no por la inequidad y no por la desigualdad. Y en esencia la educación, y no nos podemos equivocar en eso, está ligada al conocimiento, a un sentido crítico de la sociedad, porque es la única manera en la cual una sociedad progresa. Cuando una sociedad no tiene sentido crítico, es una sociedad que tiende a estancarse o que pierde su democracia. Y lamentablemente, insisto, en Colombia los maestros la tenemos difícil, compleja, pero también es un gran reto, y ahí vamos. Yo creo que hay ejemplos extraordinarios de escuelas y maestros que hacen unas cosas inimaginadas dadas las condiciones en las cuales se trabaja. Muchas gracias, Miguel. Ángel, siempre bienvenido Armando, a esta mesa de trabajo, y que tengas un sábado muy descansador, porque nos lo merecemos. 9:03 en Colombia. Nuestra Casa Nacional del Profesor invita 27 de febrero. Disfruta de una comedia romántica a través de la danza, música, circo y teatro Vila Colombia, producida por Felipe Saray, artista del Circo del Sol. Lugar, Colegio Agustiniano, sede Salitre, calle 23C, 69B01, 7:30 de la noche. De igual manera, Canapro invita a la salida de integración pensionados, febrero 28 y 29, a Guare, en Carmen de Apicalá. Disfruta de nuestros centros vacacionales, donde podrás disfrutar de actividades recreativas, culturales y mucho más. Y el 22 y 23 de febrero, Caminata Manta, Río Sanuba, Guayatá. Inscripciones: Departamento de Educación, Soacha, Gran Estación y Plaza de las Américas. PBX 348-0564, extensión 7088.